La mayoría de jugadores no arruinan la apertura porque se olviden de alguna teoría profunda, la arruinan porque rompen estas 5 reglas simples. Digamos que estás jugando esta partida y las blancas juegan el gambito vienés, ahora mueven las negras. Y la mayoría de jugadores aquí con negras simplemente capturan el peón en F4, lo cual ya es incorrecto. ¿Y por qué esto es un error? Porque entrega el centro. Y sí, esta es esa regla clásica de controlar el centro o luchar por el centro, como me gusta decirlo. Y aquí la idea es que ahora las negras no tienen nada en el centro del tablero alrededor de estas 4 casillas. Las blancas lo controlan completamente y pueden aprovecharlo de inmediato. El peón da un paso adelante y como tu caballo controla estas 2 casillas, ese caballo negro tiene que retroceder hasta G8 y entonces parece que las negras intentaron jugar una partida, pero no supieron qué hacer. Otro error muy común de las negras sería simplemente defender el peón central desarrollando su caballo, y de nuevo esta parece una jugada perfectamente razonable. Pero en realidad es un error casi perdedor, porque ahora después de que las blancas cambian en el centro del tablero pueden jugar peón D4 y mira esta posición. Las blancas tienen 2 peones en el centro del tablero y ya empiezan a ejercer presión sobre las negras. El caballo tiene que ir a algún lado y ahora estos peones pueden seguir avanzando y nuevamente el caballo tiene que retroceder a la casilla original. Y al principio puede parecer que esto no es gran cosa, es decir, las negras no están en mate, no perdieron material, entonces ¿cuál es el problema? Bueno, mira esta posición desde otra perspectiva. Las blancas tienen 2 peones en el centro del tablero que ya ocupan 2 casillas, pero además controlan casillas adicionales delante de ellos, dificultando que las negras se muevan y desarrollen así sus piezas con normalidad. Además, estos peones avanzados también abren columnas y diagonales para el resto de las piezas blancas que están detrás. Y así, por ejemplo, este alfil controla esta diagonal, este otro alfil controla esta otra. La dama también puede controlar todas estas casillas y las negras mientras tanto no están controlando casi nada, ¿lo ves? Están como encerradas allí. Las blancas están controlando prácticamente todo el tablero ya en un solo par de jugadas. Y por eso es tan crítico prestar atención a estas 4 casillas en el centro del tablero e intentar tener tus peones ahí. Bien, ahora continuemos. Las blancas siguen con su desarrollo y para las negras no es fácil hacer lo mismo, no pueden desarrollarse con normalidad por este peón. Por lo tanto, las negras intentan desafiar ese peón y como siempre, para muchos jugadores el impulso inicial con blancas sería simplemente cambiar, pero eso violaría esta idea de que quieres mantener tus peones en el centro del tablero, ¿recuerdas? No quieres cambiarlos sin razón alguna, sin obtener ningún beneficio, y los expertos simplemente saben que tomar es un error, entonces aquí las blancas juegan alfil C4 completando su desarrollo. Y las negras tienen dificultad para desarrollarse y eso es bueno, ahora capturan y las blancas simplemente enrocan, y nuevamente hay tensión, y mientras las negras gastan todo su tiempo en destruir el centro de peones blanco, mira que las blancas ya pasan al ataque y ahora golpean este peón de F7, 3 veces de hecho. Y las negras pues ya no tienen defensa porque no pueden defender ese peón 3 veces con una sola jugada, ¿cierto? Entonces, si deciden morder la bala, solo capturar el caballo en C3, las blancas siguen al ataque, alfil por F7 obliga al rey a moverse, el rey tiene que salir, ahora torre E1 continúa al ataque, observa cómo la dama controla todas estas casillas, el rey tiene que ir allí y ahora podrías capturar la dama, pero irónicamente ni siquiera es la jugada más fuerte, ya que dama F3 es algo más directo que conduce a un curioso jaque mate. A veces estás queriendo jugar ajedrez, pero tu oponente hace algo totalmente raro que no tiene razón de ser. Tal vez ha estado jugando con un hermano desde la niñez y no ha podido ganarle en varios años y ahora quiere vengarse contigo. Bueno, sea cual sea el caso, tu oponente está jugando cosas raras. ¿Qué haces entonces? Bien, conocemos esta primera regla, luchar por el centro, significa que quieres establecer control sobre estas 4 casillas y en pocas palabras quieres que tus peones estén ahí y no quieres que los peones de tu rival estén ahí. Ahora en la partida actual las negras jugaron E6. Mal, porque ese peón pertenece a esta otra casilla. Ahora mismo tienes un peón en el centro, ¿sí? Genial, y quieres tener tantos como sea posible alrededor de esas 4 casillas, por lo tanto E5 sería mucho mejor. Idealmente te gustaría tener 2 peones en el centro, pero si no puedes al menos tener uno sigue siendo mucho mejor. Porque ahora tienes este peón que controla algunas casillas y tu rival no tiene nada, eso ya es perfecto para ti. Pasando al siguiente escenario común, otra vez estás queriendo jugar ajedrez normal, desarrollar tus piezas en la apertura, pero tu oponente se muestra demasiado agresivo. En este caso intentas sin vergüenza ejecutar un mate pastor. Esto te molesta y quieres contraatacar, quieres castigar a tu oponente por esto, entonces juegas dama F3, defendiendo tu peón y también contraatacando a tu oponente. Pero te sigue jugando cosas raras, esta vez simplemente regalas este peón y piensas, bueno, lo voy a tomar y renuevas la amenaza de dama F7. Ahora las negras juegan caballo H6 atacando tu dama y además cubriendo su debilidad al mismo tiempo. Esta vez tu dama tiene que moverse, pero entonces torre F8 vuelve a atacarla otra vez y mira que extrañamente las negras están ganando.
La vida es injusta, ¿no? Tú estabas jugando según las reglas, tu rival hacía cosas raras porque las negras están ganando. Bueno, ahora tu dama ha sido atacada, tiene que retirarse a algún lugar donde aún impida el mate pastor, pero ahora las negras entran del lleno con su torre al ataque, lo cual es un gran problema. La dama tiene que moverse a algún lado, ahora sacrifican la torre con un jaque descubierto, obligan a torre a moverse y de todas formas terminan dando el mismo mate pastor. Y repito, esto parece injusto, estabas jugando según las reglas y tu rival usó un truco barato de apertura. Ahora volvamos atrás y veamos cómo deberían haber manejado esto las blancas. Aquí hay un enfoque mucho mejor, lo llamo el principio de desarrollar primero. Significa que en la apertura has escuchado muchas veces que debes desarrollar tus piezas menores, tus caballos y alfiles, pero a menudo lo olvidamos porque nos dejamos llevar por otras cosas. Entonces, como en este caso donde pensamos que debemos defender algo o queremos jugar aquí y contraatacar, ¿cierto? Así empezamos a desviarnos de lo principal y ahí es donde estos principios son muy útiles. Desarrollar primero significa que lo pones como prioridad y tienes en mente que tu tarea en la apertura es desarrollar primero tus caballos y alfiles y te mantienes enfocado en eso y por lo tanto te haces esta pregunta. ¿Puedo desarrollar mis caballos y alfiles aquí de alguna forma? Claro que sí. Pues no queremos permitir este jaque mate, pero aún así nuestra prioridad y la pregunta que debes hacerte es ¿puedo desarrollarme de algún modo? Por ejemplo, en este caso se puede jugar D4, que simultáneamente libera este alfil tuyo, apoya tu desarrollo y además bloquea esta diagonal para el alfil rival. Con esto también detenemos la amenaza de mate y sería una jugada mucho mejor para las blancas. E incluso después de que las blancas juegan dama F3 y las negras continúan con F5 atacando el peón E4, es claro que no queremos perder este peón, pero ¿puedes desarrollarte y protegerlo al mismo tiempo? Claro que sí. Puedes jugar caballo C3, una jugada muy estándar de apertura que al mismo tiempo protege ese peón. Y este es el principio de desarrollar primero en acción. Por cierto, si quieres entender las aperturas sin memorizar líneas infinitas, explico estas ideas clave en mi clase maestra gratuita y el enlace está abajo. La tercera regla es realmente revolucionaria. Quédate conmigo unos minutos más y verás cómo subir de nivel fácilmente y superar a muchos de tus oponentes actuales. Veamos qué es lo que pasa. A veces estás viendo una partida de uno de los mejores jugadores, quizá Carlsen o quizá alguien del pasado. En este caso estamos viendo una partida de Alekhine, el cuarto campeón del mundo, y ves que esos jugadores, y por supuesto alguien también como Tal o Morphy, pues eran ultra agresivos, jugaban con un estilo muy agudo ofensivo, poniendo presión sobre sus oponentes, creando amenazas. Y al fin y al cabo, si el objetivo del ajedrez es dar mate al rey rival, entonces no deberías esforzarte por hacerlo, o sea, no deberías atacar como fuera. En este caso las blancas están atacando prácticamente con cada jugada, las negras intentan contraatacar, pero las blancas lo ignoran dejando este peón en vez de colgando. Las negras lo capturan, probablemente pensando que ahora están ganando porque atacan doblemente la torre y el caballo, pero en lugar de defender alguno de estos, las blancas sacrifican el caballo de otra manera y además la torre en A1 sigue colgando. ¿Qué está haciendo realmente el blanco aquí? La idea es que si las negras capturan, las blancas recapturan con alfil dando jaque y continúan el ataque. Luego, ¿cuál es malo para las negras? Luego la torre entra en juego y también se sumará al ataque. Claramente es favorable, pero ¿qué pasa si las negras capturan la torre con jaque? Eso fue lo que ocurrió en la partida. Las blancas jugaron rey F2 sacrificando otra torre. No intentes esto en casa. Y luego continuaron con el ataque rey D8, dama D2. Una partida muy hermosa, ¿cierto? Estos son los ejemplos que admiramos, así es como los jugadores fuertes ganan de forma rápida e impresionante. Ahora caballo E6 es jaque mate inevitable y caballo D7 no ayuda porque tras alfil E6 las negras no tienen defensa contra el mate. Ahora bien, esto es lo que ocurre después. Nos inspiramos en estos grandes jugadores e intentamos hacer algo similar. En esta posición juegan las blancas y jugaron alfil F4 presionando y atacando el caballo. Las negras intercambian caballos y la dama sigue estando atacada, se mueve adelante, ahora las blancas las pulsan y retrocede. Las blancas atacan otra vez, la dama tiene que retirarse, alfil E3. Otro movimiento de ataque, seguimos ganando tiempos atacando a la dama, ahora las blancas capturan el peón y además descubren al rey negro, sin embargo también pierden este caballo y de repente las blancas reciben jaque mate. Intentemos comprender qué salió mal en esta partida. Al principio puede parecer bastante obvio, ¿cierto? Si las blancas regalaron el caballo aquí sin más, o sea, capturaron el peón sin pensar y regalaron este caballo en C3. Por cierto, estoy seguro de que muchos jugadores también jugarían B5 o alfil B5 e igualmente perderían el caballo de otra forma. Y aunque es cierto, ese no es el verdadero problema. Aquí está la clave, la verdadera regla y lo que todo permitirá subir de nivel. Todos saben que hay que desarrollar las piezas en la apertura, pero los jugadores fuertes, los grandes maestros, saben que es aún mejor desarrollarlas con amenazas. Y aquí está la diferencia clave, los jugadores fuertes atacan mientras se desarrollan. Los jugadores débiles atacan en lugar de desarrollarse.
Ahora pasamos a la regla número 4 y exploramos esta posición del gambito de Evans. Las blancas atacan en el centro, las negras capturan, las blancas no pueden recapturar porque el peón está clavado, por lo tanto en lugar de eso enrocan. Y las negras buscan desarrollarse, quizá enrocar, pero las blancas juegan alfil A3. Un movimiento muy inteligente, cortándole el paso al rey y dificultando el enroque negro. Además hay tensión aquí mismo en el centro del tablero. Y bien, ¿cómo jugarías aquí con negras? En esta posición, muy a menudo, se captura en C3 porque ves que hay tensión y ves que el peón está colgando. Entonces parece lógico capturar aquí, ¿no? Pero esto está mal. Hay otra regla que dice primero enroca, no seas codicioso. Y peón por C3 sería en realidad un error bastante serio de las negras, potencialmente un error perdedor, porque ahora puedes empezar a atacar con E5 atacando este caballo, quizá dama B3 también formando una batería contra el peón F7. Las negras aún no pueden enrocar por culpa de este alfil de A3 y la posición negra se vuelve crítica. En la partida real, en cambio, las negras prefirieron consolidar la posición, retrocedieron con el alfil a B6, pero eso no sirvió de nada ya que la misma jugada de dama B3 ataca al peón F7 y debido al otro alfil las negras no pueden enrocar. No pueden cruzar la casilla F8 atacada. Intentaron bloquear la diagonal de este modo, pero ahora simplemente peón por D5 golpea al caballo, el caballo se mueve con contraataque. Pero olvidamos mencionar que esta es una partida de Morphy, juega torre E1 dando jaque, ahora alfil E6 y las negras esperaban que el ataque a la dama blanca en B3 les diera tiempo, pero Morphy simplemente sacrificó esa dama y continuó con este ataque con todo. El rey ahora tiene que huir, alfil E6, pero esta carrera no tiene un buen final para el rey, por desgracia tras un par de jaques más Morphy remató con un hermoso jaque doble que conduce al mate. Volviendo a esta posición crítica de la apertura, es típico no enrocar lo suficientemente pronto porque se ve otra cosa que parece más atractiva o más urgente, como la tensión en el centro del tablero, por ejemplo, y por eso se pospone el enroque. Por eso la regla dice, primero enroca, no seas codicioso, antes de distraerte con algo llamativo en el centro o intentar perseguir otras cosas. Y bien, la mayoría de veces, en la gran mayoría de las aperturas, deberías procurar enrocar dentro de las primeras 10 jugadas, y aquí ya es la jugada número 8. Entonces, si las negras no pueden enrocar de inmediato por culpa de este alfil, deberían jugar D6 y luego enrocar lo antes posible, idealmente dentro de las 10 primeras jugadas. Esperar más es peligroso. Y la quinta regla es tan poderosa que puede sobreponerse a todo lo demás, literalmente a todas las demás reglas juntas. Déjame mostrarte un ejemplo. Las negras jugaron caballo E7, las blancas enrocaron, las negras jugaron peón F5 atacando el peón central en E4, las blancas decidieron cambiar pero dejaron caer el caballo en F3. Bien, la partida continúa, las blancas juegan caballo de 2. A propósito, las negras tienen pieza de más y normalmente se espera que ganen aquí. Alfil G4 ataca al peón y las blancas avanzan con el caballo y las negras piensan que bien, un peón gratis, voy a tomarlo, y esta vez son las negras las que cometen el error grave de no ver un tenedor de caballo. Las cosas cambian otra vez. El rey se mueve, las blancas capturan la torre, las negras recapturan, alfil por F7, el blanco está feliz, además tiene un peón extra y está atacando al caballo, el caballo va a F6 y ahora el blanco piensa, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Y ve que puede poner la torre en la columna E y atacar al peón, suena bien, ¿no? Pero no va a estar bien, porque antes de pensar en tus jugadas debes preguntarte qué quiere tu rival, y esta simple regla te permite evitar la mayoría de errores. No puedes conocer toda la teoría de aperturas ni todas las trampas existentes, pero esta regla por sí sola evitará la mayoría de tus errores. Entonces aquí las blancas jugaron torre 1 pasando por alto completamente que este peón estaba colgando y eso era lo que las negras iban a jugar. Y ahora con la torre N1 es incluso mucho mejor para las negras porque tras alfil por D3 no solo capturan el peón y atacan la torre, sino que ahora esa torre no tiene escapatoria. Está atrapada, lo que significa que en el siguiente turno las negras la capturarán y otra vez las negras están, después de todas estas complicaciones tácticas, siguen con una pieza de más y deberían ganar ya la partida. Así que juegan ahora caballo G4 con toda confianza y ataque doble y finalmente dejan escapar este mate. Déjame mostrarte otra trampa de apertura muy común y bastante ingeniosa que surge del gambito escocés, donde ambos bandos parecen hacer jugadas normales y aún así las negras caen en esta trampa de apertura, alfil por F7 seguido de caballo G5 jaque. Y aquí adivina qué jugada hacen la mayoría de jugadores. Rey G8, el cual habilita no uno, sino en realidad 2 jaques mate. Y aquí está la cuestión. Es claro que nadie puede conocer todas las trampas de apertura, ahí no está el problema. Pero antes de jugar sí puedes preguntarte qué puede hacer mi oponente, ¿sí?
cuáles son sus intenciones, qué va a jugar. Y aquí las blancas tienen dama D5 y dama B3, ambas con la misma idea de atacar desde este ángulo, lo que hace que rey G8 sea un error decisivo, un error bastante grave que pierde la partida al instante. Ahora, si quieres entender cómo jugar las aperturas sin memorizar líneas o si se te olvidan las que saben, te explico cómo jugar bien paso a paso en mi clase maestra gratuita y el enlace está abajo. Y si quieres aprender este gambito escocés, que es una gran apertura para jugar sólida y con muchas trampas, míralo aquí mismo.